Somos las del rock. Esto es el perreo fantástico. Me imagino que Ana está bailando. A ver. Pero mal, Julio, mal. Me encanta la canción. Aparte, es que Alex Rodríguez en su Twitter le ha respondido y le dice, ¿y el anillo para cuándo? Yo le pregunto todos los días a ella. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿El anillo para cuándo, Alberto? Le está pidiendo el anillo a Alex con canción y le dice que el bate de tipo es impresionante. Sí, eso es un jonrón. Y Ana, él es guapo, ¿no? Sí, claro que Muy sí. guapo. Alex es No, muy guapo. pero la chequera es más fuerte que el agua pura. No, pero la de ella también. No, o sea, la ahí de me ella- disculpa, pero ahí... La de ella es más grande que la de él. Eso sí es Ahí la amor. chequera fuerte es de ella. Es de ella. De ella. Ya está en el retiro. Sí. Toca, si quieren todo eso, que nos pongan la roca. Nunca había sentido algo tan grande. Alberto. No, esta canción les gana. Puede que haya 10 canciones ya- del mundial, pero Ya más perreo imposible. Perreo. Y el último audio, porque llegó Vicky, tiene que ver con la candidatura de Betancur a la alcaldía de Cartagena. Dijimos esta mañana que está en segundo lugar a cinco puntos de quinto. 5 puntos no más. Ustedes merecen un mejor futuro. No pueden seguir amarrados a la corrupción. Estoy mamado de la hijueputa corrupción. Estoy mamado de que al pueblo lo sigan engañando. Ustedes merecen un mejor futuro. No pueden seguir amarrados a la corrupción. Estoy mamado de la hijueputa corrupción. Estoy mamado de que al pueblo lo sigan engañando. Este es el empresario serio, Alberto, de la contienda. Es un empresario estructurado, estudiado, pero está mamado. Ahora, Alberto, es que el eslogan de campaña no puede ser con el hijo de putazo, ¿no? no. Sí. Pero además estuvo aquí en la W en un tono, Pues es un empresario de Cartagena, Alberto. con un problema de... La gente reacciona es cuando... Está mamado. ¿Cómo reacciona la gente? No. ¿A qué frase reacciona el público? No, eso sí, el público enardecido inmediatamente, porque está mamado de la hijo de puta corrupción, es lo que dice. Ya la gente no dice estoy muerto del susto, ¿no, Alberto? No. pero- Nadie dice estoy No, muerto no, del no. susto. Usted no está muerto del susto, No, ni pero, está asustado. yo usted creí está que iba a cagado por del lo susto. menos cuando Vicky que no iba a utilizar la palabra. Sí, no. O como su amigo de Santander del... No, el de Santander sí es fuera de serie, Alberto, el señor de Santander, hablando de Álvaro Uribe. Viejo cacorro. ¿Dijo? Viejo cacorro. ¿Al aire? Sí, claro. Viejo cacorro. Y a la directora del Centro Pero Democrático. ni siquiera que utilizó No, la expresión nuestra de eh, cacorrete. ni caníbal, pero se lo valgo, ¿no? Viejo cacorro. Le Uy. digo. Y a la directora del partido, una doctora súper seria, la doctora Nubia, ¿no? Nubia Estela, sí. Una señora totalmente no, bien muy puesta, seria. educada, abogada, vieja malparida. No, y por supuesto, y así de rápido fue la expulsión del señor del partido. Repita Toma usted. el liderazgo para que venga ese viejo cacorro aquí y haga lo que se le dé la gana. Uribe, ¿sabe que Uribe el 8 de agosto del año 30 deja de existir en esta mierda? Pero esto sí es... Sí, es sencillo. Presidente, O sea, se ya acabó cuando- el cuidado y el recato. Ya usted no está muerto del susto. ni Fuego, está amigo. asustado. Usted sabe que antes el Ministerio de Comunicaciones... Censuraba. ¿Cómo que censuraba? Multaba. Multaba. No, eso ya se acabó. Y a Fernando Sánchez no joda. Sí. Y a la señora le hizo este homenaje. Directora del partido, ¿usted no ve cómo nos trata a nosotros? Como un bollo de mierda. Tiene huevos esa señora. No es puta. Esa señora a nosotros nos ignoró. Allá cuando yo sube el accionario, esa señora me miró como si yo, quién sabe qué hijo de puta lo hubiera hecho, vieja malparida. Esa es la doctora Nubia, la directora del partido, Alberto. Sí, pero no... Pero Lucas me acaba de decir algo que me está pasando a mí. Nunca en la historia de la W han pedido tanto un audio. No, pues claro, porque esa grosería... No, Y el señor es el director del partido allá. Era. Preso era, porque sí. duró Era. esa ¿Cuánto- junta. ¿La destitución esa cuánto junta, duró? No, entraron, abrieron, verificaron del día. quórum, leyeron el orden del día, votaron en 2 segundos y 3 centésimas y el señor quedó afuera del partido. Ya regresamos, esta es la W. Viene Vicky Dávila con Luis Alfredo Ramos.
el exgobernador, el exministro, estará aquí con nosotros. Alberto Suárez en eltiempo.com. Este viernes lo más leído es el reportaje sobre los efectos de la decisión de Estados Unidos de incluir a Colombia en la lista prioritaria de países que están bajo observación por no cumplir con sus compromisos en materia de propiedad intelectual. También ha sido muy consultado el informe sobre la poca investigación que hay en Colombia a las denuncias de acoso sexual a propósito de los señalamientos que estudiantes de la Universidad Nacional hicieron contra el profesor Freddy Alberto Monroy. El informe indica que la mitad de los casos denunciados son archivados. Vale decir sobre esta historia que Lorenza Bordamalo, representante estudiantil ante el Observatorio de Asuntos de Género, solicitó a la universidad acompañar y apoyar a la joven estudiante que denunció a Monroy por acoso. En noticias de última hora destacamos que la Procuraduría formuló cargos contra el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien habría incurrido en una falta al nombrar a un funcionario en 2 cargos sin cumplir requisitos. Finalmente, sugerimos ver el análisis a los puntos claves para entender el valor histórico de la reunión entre los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Arena Bogotá, con la espectacular Arena Imagine, el mundo de los niños, ubicado sobre la calle 80. Arena Bogotá presenta en la W, Boletín de Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, ya tenemos las 12 del día, 7 minutos, ya tenemos las 12:07, muy rápido actualizamos noticias y de una vez les contamos que hoy tenemos a Luis Alfredo Ramos, quien por primera vez habla en medio del escándalo que se ha armado por el caso del asesinato del testigo Carlos Enrique Areiza. Lo tenemos aquí solo después de 3 noticias muy rápidas. Cristian Medina, hablemos del desempleo en Colombia. Vicky, pues en su más reciente informe el DANE reveló que la tasa de desempleo para marzo de 2018 disminuyó en 0.3 puntos básicos, ya que la cifra para el tercer mes del año se ubicó en 9,4%, mientras que en el mismo periodo de 2017 la cifra había estado por el orden de 9,7%. En cuanto a ramas económicas, lo que fue agricultura e industria fueron las ramas que presentaron mayor contribución a la ocupación del país. Mientras tanto, Lucas sigue generando controversia, muchas reacciones, la propuesta del candidato Gustavo Petro de comprarle las tierras al doctor Ardila Lule en el Cauca. Las tierras en el Cauca de uno de los ingenios más importantes del país. Escuchemos qué fue lo que dijo el candidato Gustavo Petro ayer desde Cauca. Incluso yo invitaría al doctor Ardila Lule que nos vendiera la tierra del Cauca para poder desarrollar allí las granjas campesinas e indígenas y negras en su diversidad, que pudiera mostrarle al Cauca un camino de industrialización verdadera a partir de la diversificación productiva. Y el primero en reaccionar fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien dijo que esta propuesta se parece muchísimo a las propuestas del gobierno de Nicolás Maduro. Mientras el doctor Gustavo Petro propone expropiar las fuentes de empleo, va al Cauca a amenazar con expropiaciones a las únicas buenas fuentes de empleo que tienen, que son los ingenios. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez proponen empleo de calidad sobre 3 bases. Austeridad en el Estado, 0 corrupción en el Estado, 0 mermelada a los congresistas. Y también reaccionó Germán Vargas Lleras hace algunos minutos en su cuenta de Twitter. Dice, y abro comillas, su propuesta, doctor Petro, está peligrosamente cerca de la expropiación, así lo niegue 1.000.000 de veces. ¿Sabe una cosa? Gustavo Petro escribió nuevamente sobre el tema después de generarse toda la polémica y dijo, si hago una solicitud a Ardila Lule de compra de Cauca a precio justo, eso no se llama expropiar, se llama comprar. ¿Y para qué? Para que la tierra fértil del Cauca produzca menos azúcar dañina y etanol y más producción diversa en manos de gente sin tierra. Se llama paz, amigos. Vamos a ver a qué precio es que propone comprar esas tierras de la familia Ardila. Recuerde que cuando vino aquí Petro, alguna de las veces que vino, él dijo que iba a cobrarles impuestos tan caros a los terratenientes
Ahora, él habló de tierras improductivas. Estas no son Exactamente. unas tierras improductivas, son unas tierras que están produciendo, pues, todo Pero eso habla que de vino ahí. monocultivos. Bueno, eso sí. Habla de monocultivos, pero él está diciendo Pero el además que precio va- no habla del precio. no Dice que habla el del precio justo, pero no el precio, comillas, de los especuladores Exacto, de el tierra. precio O el justo- precio comercial, porque el doctor Ardila puede decir, mire, esto no Claro. vale un peso, sino que vale 20. Habrá Eso que es ver. lo Lo que que él habría que considere, ver. porque Sí. es el dueño. Habrá que ver Pero- cómo evoluciona esa propuesta Pero del Gustavo Petro. la polémica seguirá, sin lugar a dudas. 12 del día, 10 minutos, ya en segundos, Luis Alfredo Ramos, antes Paula Bolívar. Vicky, pues el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció que la cartera en los próximos días emitirá una resolución que busca ponerle límites al presunto clientelismo que existiría entre los médicos y las farmacéuticas. Esto fue lo que dijo. Todavía no sabemos muy bien cuáles son las tarifas, los conflictos de interés no se han revelado plenamente, vamos a publicar la semana entrante una resolución que se llama de transferencia de valor que obliga a la industria farmacéutica a reportar sus relaciones legítimas, pero relaciones al fin y al cabo con los profesionales de la salud. 12 del día, 11 minutos. A partir de este instante nos pueden acompañar con el hashtag numeral Luis Alfredo Ramos en la W. Es muy sencillo, numeral Luis Alfredo Ramos en la W. No había hablado en medio de el escándalo que se generó tras todo lo ocurrido con el testigo Carlos Enrique Areiza. Y por eso le agradecemos, doctor Luis Alfredo Ramos, por aceptar nuestra invitación, por venir hasta acá, hasta la cabina. Gracias por estar con nosotros en la W. Muchas gracias, Vicky, por esta invitación y con mi cordial saludo a usted, a todo su equipo de trabajo, a Jairo, a Lucas que estaba por aquí, a todos los demás, un saludo muy cordial y quedo a entera disposición. Pues le agradezco y como siempre aquí la garantía es nosotros preguntamos lo que nos toca, lo que nos parece y ustedes pueden contar su versión sobre los hechos. 12 del día, 12 minutos. Déjeme arrancar. Carlos Enrique Areiza fue asesinado, estuvo de una u otra forma metido en su proceso, primero declarando contra usted, luego diciendo que había sido un falso testimonio, terminó condenado. Luego termina asesinado, pero después de su asesinato se conoce a través del periodista Daniel Coronel de la revista Semana un video en el cual él, el mismo testigo Areiza, les habla a las autoridades y les dice que a él lo van a matar por unas cartas que él firmó. Cuando se mira cuáles son las cartas, pues son unas cartas que terminó entregándole a Jaime Restrepo, conocido como el Patriota, y en las cuales se retracta aparentemente de las acusaciones en su contra, doctor Luis Alfredo Ramos. Le pregunto, ¿buen muerto Carlos Enrique Areiza? Vicky, toda muerte violenta es un desastre para la comunidad, para el país. De modo que es inaceptable toda muerte violenta. Hay que repudiarla, hay que rechazarla. Cualquiera que sea la condición de la persona que termine en esa situación. Se pifió el expresidente Álvaro Uribe cuando puso, según él después contó, un mensaje de la comunidad en el cual le llamaban buen muerto a Carlos Enrique Areiza. Bueno, no puedo pensar por el presidente Uribe, pero entiendo que él no dijo eso, sino que fue algún tuit Tercero. de la comunidad, de terceras Y él personas, recogió- no del presidente Uribe. Pero usted no considera que hay un buen muerto. Ningún muerto violento es buen muerto. Ningún muerto violento. Avancemos un poco. ¿En qué momento aparece Carlos Enrique Areiza en su proceso, doctor Luis Alfredo Ramos? Y además, pues diciendo todo lo que estaba diciendo, acusándolo, ¿no? Él aparece después de que había sido detenido y condenado por allá muy tempranamente, en el año 2009, por los delitos de extorsión y después de tener un sinnúmero de procesos en su contra, por muchos delitos, por hurto, por violencia intrafamiliar, por extorsión, es decir, cantidad de delitos, porte de armas y muchos más. Es un estafador y un timador reconocido. ¿Por qué ustedes han podido hacer el análisis? Este señor finalmente, ¿por qué llega y se convierte en testigo en su contra y lo señala y lo acusa de presuntos nexos con grupos al margen de la ley? ¿Por qué aparece ese señor? Ese señor aparece después de que él se fuga de la cárcel y se le entrega a Iván Cepeda. Iván Cepeda lo lleva y consigue
que lo cambien de cárcel, que era lo que estaba buscando Areiza por allá en el año 2009. Y Cepeda, Iván Cepeda, en esa época representante a la Cámara, habla con él. Así que por eso llega. Y luego, en el año 2011, da declaraciones en mi contra, falsas declaraciones, comprobadas en mi proceso, y además por denuncia que yo puse ante la Fiscalía, y es condenado. Yo les voy a presentar ahora el documento. Y así aparece él. Así que este es un falso testigo y una persona comprometida en más de 20 procesos, muchos de ellos por estafa, a muchas personalidades, particularmente el departamento de Antioquia, pero también vino aquí a Bogotá. Y en Antioquia trató de estafar al arzobispo Alberto, bueno, ya se me escapa el apellido, ya lo diré, extorsionando al arzobispo. Alberto Giraldo Jaramillo. Igual iba a estafar al obispo de Girardota. Igual al presidente del Consejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, que lo denunció. Igual a fiscales, a un personero delegado. Es decir, un personaje siniestro y un personaje que fue identificado por la Fiscalía, y tengo las definiciones de cómo lo definían el DAS, la SIJIN, el GAULA y las distintas autoridades. Pero yo le voy a decir la del fiscal 108 Jorge Betancur Echeverri, que dijo en noviembre del año 2009 sobre él: hemos tenido paciencia para tejer las diferentes situaciones que han relacionado a Carlos Enrique Areiza Arango con diferentes personajes públicos para poder inferir que esta persona trafica con información falsa, induciendo en error a sus víctimas para obtener de ellas una compensación económica. Están de las distintas entidades del Estado. Lo mismo dijo el DAS, lo mismo dice el GAULA, lo mismo la SIJIN, lo mismo los fiscales, lo mismo un personero delegado de Medellín, y en distintos procesos aparecen las declaraciones que dicen que él era un ladrón, que era un estafador, que era una persona que traficaba con información falsa. Y era muy fácil para él, Vicky, Jairo. El sistema de él era ir donde una persona que, como dicen aquí estas declaraciones de las autoridades judiciales, siempre se enteraba era a través de los medios de comunicación lo que pasaba. ¿Él no era testigo directo de los hechos que él supuestamente iba contando? Él inventaba sus cuentos, llegaba donde la persona a estafarlo, a decirle que iba a ser víctima de un atentado, que conocía algo sobre él y que él estaría dispuesto a salvarlo, a ayudarle, que le diera plata y que le diera teléfonos. ¿Era a cambio de plata? ¿Él pedía plata? De plata, claro. Y tengo aquí cómo le pedía plata a las entidades y cómo le dieron plata a distintas entidades. Le dio plata, y él buscaba plata en el DAS, en la policía, en el GAULA. Él buscaba plata en todos los sitios donde llegaba, era buscando plata, y además teléfonos celulares, y decía de alta gama, porque él decía que quería grabar con esos teléfonos las situaciones que presuntamente denunciaba. De suerte que era un estafador reconocido. Bueno, pero excúseme, doctor. Y ese es el personaje para ponerlos en el contexto. Sí, lo que no Carlos quiere decir, Areiza. y me parece que tenemos que decirlo acá, no quiere decir que digamos, que no haya algo oscuro detrás del asesinato del señor Areiza. Digamos, es evidente, el señor Obviamente, detrás de todo era asesinato hay algo oscuro. Exacto. Así Eso es otra cosa. Por supuesto. Aparece este señor en su Jairo, ¿qué decía específicamente en Carlos Enrique Areiza sobre Carlos Areiza, palabra sobre más, el doctor palabra Ramos? menos, decía que el doctor Ramo supuestamente tendría nexos con grupos al margen de la ley. Y él lo sostuvo y se lo contó eso a la Corte Suprema, doctor Ramos. Sí, y dijo que de esos grupos que él tenía videoclips en su celular, que yo recibía dineros de Que lo esos habían grupos. financiado, Sí. supuestamente. Bueno, eso fue lo que dijo. Después viene la retractación que ya se conoce, pero antes... Después viene la denuncia mía. Ajá, sí. Lo denuncio,
Y entonces aquí tengo el documento del juzgado donde él reconoce. ¿Usted por qué lo denuncia, doctor Ramos? Lo denuncio por falso testimonio y fraude procesal. ¿En dónde fue eso? Ante la Fiscalía General de la Nación, y la Fiscalía empieza todo un proceso y lo acusa ante el juzgado del caso. Ese es el proceso donde Areiza termina siendo condenado por falso testigo. Por falso testigo. ¿En Medellín creo que fue eso? En Medellín. El juzgado 16 del conocimiento. Le voy a entregar aquí el documento y quiero que quede, que lo conozca la opinión pública. El fallo es del 16, el fallo es del 30 de noviembre de 2016 del juzgado 16 penal del circuito. Lo condena porque él reconoce que mintió en mi proceso. Dice exactamente, como él acusa que tenía videos que nunca los presentó, videos que nunca existieron, dice en su declaración. Carlos Enrique Areiza Arango se retractó de sus testimonios en contra del doctor Luis Alfredo Ramos y también mediante escrito elevado ante la Corte Suprema de Justicia. Yo tengo aquí parte del escrito donde él dice que dio un falso testimonio y me pide perdón, como lo hizo en el programa de Los Informantes, cuando también expresó lo mismo, reconoció el daño que había hecho a mí y a mi familia. Y entonces entremos en materia, doctor Ramos. Claro que sí. Digamos que todo esto ha sido como para poner en contexto un poco la situación. Yo le agradezco claro que nos sí. deje copia de este documento, tal. Aquí hay un asesinato y hay una denuncia y yo quiero empezar a desglosar esa denuncia. Sí. ¿En qué momento, por qué razón recibe usted esas cartas y de manos de quién? Escritas supuestamente por Areiza. ¿De manos de quién las recibe? Bueno, yo no recibí ninguna carta. Las cartas en las que Areiza incrimina al senador Iván Cepeda por estar adelantando en la cárcel de Itagüí, presuntamente con él, sobre temas para comprometer al presidente Uribe, a su hermano Santiago. Pero ¿cómo llegan a su proceso? ¿Cómo llegan esas cartas? Llegan al proceso porque el abogado Jaime Restrepo, quien ayer habló en el programa y muy claramente explicó cómo había recibido las cartas, las entrega a la defensa a través del investigador Jeffrey Garavito. ¿Y ese señor Jeffrey Garavito quién es? El investigador, un investigador que apoya a las defensas, a muchas oficinas de abogados, para investigar exactamente qué va pasando en los procesos, quiénes son los indicados, qué va pasando con las personas, qué han hecho, qué clase de personas son. ¿Y por qué aparecen Jaime Restrepo y José Obdulio Gaviria mencionados en todo esto? ¿En qué momento aparecen ellos ahí? ¿Por qué en escena? ¿Por qué tenían ellos que ver con usted, mejor dicho? Exactamente, eso lo dijo el doctor Jaime Restrepo y lo dijo en el programa de ayer y lo dijo también en mi proceso cuando él declaró que había sido llamado por directivos del Centro de Pensamiento Primero Colombia, donde había llamado a Areiza, porque Areiza siempre llamaba a entidades y a personas a estafarlos. Y llamó a decir que tenía que hablar con ellos. Pues, ¿pero era para una estafa? Pues siempre era por asuntos de estafa, siempre era. Inclusive, ahora les contaré más adelante, trató de estafar a mis abogados. ¿Cómo así? Los llamó a decirle que le dieran plata y un teléfono que él entonces les podría contar qué estaba pasando en la cárcel de gente como Cepeda y otros tramando contra Luis Alfredo Ramos. A ver, entonces cuénteme eso. ¿Cuál fue el abogado al que él le pidió plata? ¿Cuál fue el abogado suyo al que él le pidió plata? Al doctor Moreno, que estuvo... ¿Habla usted de Luis Gustavo Moreno? Gustavo Moreno, que hizo parte de mi defensa durante un año largo. ¿Y usted le cree a Luis Gustavo Moreno después de saber es que no es que le creo, es que él tiene el teléfono y grabó la conversación con... ¿Tiene grabada la conversación? Sí, claro, y figura en el proceso. Ah, ok. Ah, sí. No. Sí, no, pues quiero es que creerle a Luis Gustavo Moreno es muy difícil, usted comprenderá. Sí. ¿Y cómo llega comprenderá Gustavo porque Moreno? terminó detenido. Está detenido y a punto de ser extraditado. Sí. ¿Cómo llega Gustavo Moreno a usted? Llega porque yo tenía un abogado de Medellín los primeros días de
estuve privado de la libertad y obviamente necesitaba que fuera una persona aquí de Bogotá. Entonces empezamos a buscar, a recoger varias recomendaciones y llegó el doctor Gustavo Moreno, que era una persona nueva, que había tenido ya vinculación con procesos en la corte, etcétera. En el tema del llamado patriota, él dice que José Obdulio Gaviria fue el que le dio la orden prácticamente para que fuera a entrevistar a este señor Areiza. Así. José Obdulio, el senador José Obdulio lo llama a usted, ¿usted tiene contacto? No, ¿Él le cuenta? No, nunca me llamó el doctor José Obdulio a decir que eso había sucedido. Yo conocí el hecho a través de que el doctor Jaime Restrepo le entrega esos documentos a la defensa. Y Jaime Restrepo no dijo, mire, este señor llamó a José Obdulio me dio instrucciones, yo fui allá y tal. Eso lo dijo, ¿Qué le dijo? Eso lo dijo después. Eso lo dijo después. O sea, ¿no lo dijo en el momento de entregar las cartas? Se lo dijo al Déjeme le hago la siguiente pregunta. Él le entregó las cartas a mi investigador. ¿Y no les pareció a ustedes raro que de pronto llegaran unas cartas a través de un señor que no tenía nada que ver con su proceso? Pues Jaime Restrepo no tenía nada que ver con su proceso. Sí, pero Ni José Obdulio tampoco. Jaime Restrepo le explicó, llamó a uno de mis hijos a decirle que tenía esas cartas, que qué hacía con ellas. Sí. Cartas firmadas de puño y letra del señor Areiza. Bueno, señor, digámosle señor Areiza. Y le dijo que qué hacía con ella. Le dijeron, entréguela a la defensa. Y por eso fue a entregarlas al señor Jeffrey Garavito. Y el señor Garavito, ¿qué le cuenta a usted? ¿Qué es lo que él recibe y qué hace con ese material? ¿Qué le cuenta? Recibe ese documento, que es un documento que compromete al hoy senador Iván Cepeda por estar adelantando con él esas conversaciones para que declarara en contra mía y de otras personas, el presidente Uribe, el hermano y José Obdulio Gaviria. De modo que eso, obviamente, un documento muy valioso para la defensa que lo aporta al proceso. Y es un documento que está aportado. Pero ¿por al qué le proceso. creían a un... Usted nos ha hecho una exposición aquí muy clara Bueno, de... Perdóneme. ¿Por qué le creíamos a Restrepo? No, déjeme le pregunto. Listo. Usted nos ha hecho una exposición de que el señor Areiza era un estafador, ¿cierto? Y ha traído documentos y todo eso, no lo vamos a discutir acá. ¿Por qué sí le creyeron en las cartas y por qué no creían cuando... O sea, ¿por qué le dieron credibilidad si era tan de mala reputación? ¿Por qué le dieron credibilidad a esas cartas? Bueno, fue una cosa espontánea de él y como lo explicó ayer Jaime Restrepo, él tenía una gran preocupación por la presión que estaba recibiendo tanto del hoy senador como de otra persona que estaba recluida en la cárcel de Itagüí, alias Alberto Guerrero. ¿A usted no le dio mala espina? Bueno, ahora ya ha pasado mucho tiempo. En ese momento usted le creyó a su abogado Gustavo Moreno. ¿Hoy no le da mala espina de todo eso que pasó después de ver que ha confesado delitos tan graves Gustavo Moreno? No, la mala espina es la de que se metan personas como determinadores de delitos, para que personas den falsos testimonios en contra de personas como uno. Esa es lo que me da mala espina, de que aquí en el país hayan esos determinadores, esas personas visitando las cárceles, hablando con falsos testigos. Claro, pero acuérdese que Gustavo Moreno también les cobraba a los procesados. Es que acuérdese lo que hacía. Terminó siendo miembro del cartel Musa de la Besay toga. le contó que terminó pidiéndole 2.000 millones de pesos y pagándoselos. No. Yo en mi proceso todas las cosas fueron legales. Pero usted me comprende mi pregunta. No. Y se la hago con toda la legitimidad. ¿Por qué creerle a Luis Gustavo Moreno si era un tipo que él ya lo confesó, que se la pasaba cobrándoles a los procesados? Esto aquí no hay que creerle a Luis Gustavo Moreno, aquí hay que creerle a Jaime Restrepo, que recibió unas cartas de puño y letra de un delincuente que acusaba a Cepeda de estar tratando de involucrar a personas de bien en hechos delictivos. Eso es lo que pasó. ¿Qué opina de la denuncia de Daniel Coronel, que dice que las cartas se entregaron en blanco y que presenta unos videos del testigo muerto ante la corte? Pues que Daniel Coronel desconoce exactamente que a Carlos Areiza
reconoció las cartas, el contenido de ellas y sus falsas declaraciones. ¿Dónde lo reconoce él? En el juzgado 16 penal del circuito, cuando hace el preacuerdo, y ante la Corte Suprema de Justicia. Ante la Corte Suprema, yo les voy a leer lo que dijo Areiza, que es demasiado importante, demasiado importante lo que dijo en la Corte Suprema de Justicia. Areiza dice: en carta a la Corte, quiero manifestarle a la Corte que mis declaraciones fueron irresponsables, faltables a la verdad, ya que lo hice coaccionado y presionado por personas al margen de la ley y personas influyentes en la política nacional. Me siento avergonzado y por tal retracto ante esta corporación de los testimonios rendidos. Y dice que quiere que esto quede en el expediente y quede constancia de mi voluntad libre y espontánea de retractarme y pedir perdón a la víctima por los daños causados. Es decir, por todas las falsas declaraciones que dio y deja muy en claro exactamente todo lo que estaba pasando. En esa ¿Cómo declaración era que le posible? entrega a la Corte y en la que él dice que por esas cartas lo van a matar, ¿usted vio el video? Claro. ¿Qué piensa? ¿Por qué ocurrió entonces eso? Y terriblemente, fatalmente termina asesinado. Una persona, un estafador, es una persona que cambia muy fácilmente todas sus declaraciones. Y eso es la constante de él en todos en los distintos procesos. Entonces, pues para él, quiere quedar bien con todo el mundo, que es finalmente lo que trata de hacer un delincuente. ¿Usted cree que Gustavo Moreno no le pagó nada a Areiza para que se retractara? No, es que Gustavo Moreno ni siquiera participó en esto. Fue la fiscalía la que llama. Lo interceptó. La fiscalía, por la denuncia mía, lo llama y eso se hace ante un juzgado. El Gustavo Moreno no participó siquiera ante ese ¿Cuánto juzgado. les estaba pidiendo Areiza? ¿A quién? Usted dice que les estaba pidiendo plata. Sí, les pidió teléfono y plata. ¿Cuánto le pidió? No sé si era 500.000 pesos o algo así, y un Ah. teléfono para grabar supuestamente a las personas que en la cárcel estaban tratando de involucrarnos en ilícitos. ¿Quién pudo haber matado a Areiza? Pues alguna persona que se beneficiaba de cualquier declaración que pudiera dar Areiza, y la declaración era muy fácil de saber cuál era. Pues puede ser alguien que se beneficiaba o alguien que se perjudicaba. Por eso. No necesariamente beneficiaba, puede ser que se o perjudicaba. o más bien, digamos que se perjudicaba. Ujú. Y el que más se perjudicaba aquí, ¿quién era? El determinador, la persona de la que él había escrito. ¿Quién es el determinador para usted, doctor Ramos? Pues queda muy claro, lo dijo ayer el doctor Jaime Restrepo, y es la Dígame. persona que visitaba las cárceles. Dígame quién. Pues es el que se beneficiaba. Yo no puedo ¿Quién? decir que es el determinador de un asesinato, porque yo no tengo ninguna Es que prueba. por en eso es concreto, importante pero que sí- hagamos la claridad. Pero sí el beneficiario, Vicky. ¿Pero de quién está hablando? El que se beneficiaba de esto, que era la persona contra la cual había declarado Areiza. Luis y en- Alfredo en- Ramos, en ¿de esa- quién me está hablando? En esas cartas, el senador Iván Cepeda. ¿Usted cree Como lo realmente, dijo también ayer el ¿usted doctor cree Jaime realmente Restrepo. que Iván Cepeda puede estar metido en un asesinato? Yo creo que es una persona que visitaba las cárceles con esos intereses de convencer a personas para declarar en contra de otros y comprometerlos en cosas gravísimas y falsas. Así, y tengo las pruebas. Sí, pero yo le estoy Yo haciendo otra tengo las pregunta. pruebas de él Porque como estamos hablando del de- asesinato de Carlos Enrique Areiza. Y la pregunta es muy clara y yo sí creo que no podemos dejar por ahí como Bueno, el mayor, una denuncia el mayor, grave. el mayor Yo creo ver- que tenemos que, yo quisiera, doctor Luis El ma- Alfredo el- Ramos, el que mi usted op- me respondiera a la pregunta que yo le estoy haciendo. ¿Usted cree que el senador Iván Cepeda puede estar involucrado en el homicidio de Carlos Enrique Areiza, sí o no? Yo creo que puede estar involucrado porque era el que más se beneficiaría en caso de que Areiza y que se confirmara lo de que es la verdad sobre la cual declaró Jaime Restrepo, que esos documentos son auténticos de puño y letra y que comprometen a Cepeda.
Usted sabe que lo que me está diciendo es muy grave. Que Déjeme Cepeda preguntarle. es el beneficiario. El beneficiario. No, pero el usted dice mayor que podría estar involucrado, que usted cree que puede estar involucrado. Sí, y debería hacerse la investigación. Y es muy poniéndola- grave esa co- declaración. Entonces Sí. le pregunto, ¿tiene usted aparte de esto que usted, yo me imagino que usted lo que está haciendo es como interpretando con los hechos que usted tiene en su panorama? Le pregunto, ¿tiene usted alguna prueba de que esto haya podido ser así? Pero hablando del crimen. No, es que Sí, yo. porque estamos hablando de un No, es que asesinato de no, un yo no testigo. soy investigador del crimen, Vicky. No me ponga a mí en eso. Yo no soy investigador del Usted crimen. no tiene información sobre ya el crimen de Areiza, Pero quién si lo la pudo co- haber si la cometido, corte quién lo me- pudo haber si- hecho. Si me llama la corte, Ujú. digo que sospecho de Areiza porque era la persona que estaba, ¿De Areiza o de Cepeda? de Cepeda, que estaba, era persona que fue cercana a Areiza, que habló con él, que le ayudó a cambiar de cárcel y que le pidió, como dicen las cartas que figuran en el proceso, que declarara en contra mía y en contra de otras personas. ¿Quién le recomendó a Gustavo Moreno, doctor Luis Alfredo Ramos? Distintas personas me recomendaron. ¿Me quiere a decir Gustavo. nombres de Pues, quienes se lo recomendaron? No, distintas personas, recibí muchas y hice un análisis en su momento, pues eso fue hace por ahí 5 o 6 años. Recibí un análisis en su momento y entre otras personas que me asesoraban a mí y me dijeron, ese es de los nombres que me llegaron y les consulté. Entre otras cosas estaba la doctora Marta Lucía Villegas, que iba cada 8 días, era asesora, consultora mía, consejera y con todos ellos pues tomé la determinación de que fuera Moreno. Pero no fue el único abogado. Él estuvo un tiempo conmigo. Después renunció para irse para la fiscalía. Hoy ya se sabe que hay un proyecto que es desfavorable para usted en la Corte. ¿Qué piensa de ese proyecto que vi que no, usted pidió que se pri- investigara la no, filtración de ese documento? Primero, no conozco el documento. ¿Usted no lo ha notificado de nada? No, absolutamente. Ese documento tiene reserva legal, no se lo ha entregado a mi abogado, al doctor Dagoberto Charri, no se lo han entregado. No lo conozco. Y solamente hay supuestos que salió en algún programa, en algún noticiero de Y televisión. de ser así, ¿qué piensa, doctor Ramos? Eso- De que existe una ponencia donde piden a usted condenarlo. Pues que soy inocente. Segundo, que desvirtuamos los cargos en mi contra. Y tercero, que espero mi absolución, como la pidió la propia Procuraduría cuando dijo que no existe prueba alguna en contra del doctor Luis Alfredo Ramos. ¿La Procuraduría pidió en su proceso que lo absolvieran? Claro que sí. El 6 de marzo del año anterior, el día que intervino la Procuraduría ya de fondo, leyó un extenso documento y la Procuraduría dijo que pedía la absolución del doctor Luis Alfredo Ramos por no existir prueba alguna en contra. Entonces, estoy esperando es mi absolución. ¿Es cierto que se lo recomendó Leonidas Bustos? ¿O No, es verdad? no conozco a Leonidas Busto, Ah. ni he hablado en mi vida con él. Ujú. Usted dice, estoy esperando mi absolución. Eso es lo que usted está esperando. Digamos que esto ha dado como un giro, como que en un principio se habló, mire, definitivamente aquí hay unos falsos testigos, tal. Pero ahora da todo este giro. ¿Usted cree que por qué ha ocurrido esto? Y ocurrió después de que cayó Luis Gustavo Moreno, que entre otras cosas ha declarado o ha reconocido que pidió plata a otros procesados, pero dice que en el caso suyo no. No. El caso mío con toda la legalidad. No me meto yo en ningún tipo de problemas de eso. Y entonces, ¿Pero qué piensa usted que se conozca por estos días la ponencia? ¿Cuánto lleva su caso? pues el caso mío empezó por allá en el año 2010, 2011 con algunas declaraciones. Y lleva hasta la fecha esperando la decisión, que espero sea de absolución. ¿Hoy en qué concepto tiene usted a Gustavo Moreno, doctor Luis Alfredo Ramos? Pues es una persona que lamento mucho que haya estado envuelta en esas circunstancias. Lo lamento mucho porque en el caso mío, él lo trabajó hasta el momento en que él hizo parte de la defensa para irse a la fiscalía y me tocó entonces seguir adelante con el doctor Dagoberto Charri y
lamento mucho que él haya quedado envuelto en esas circunstancias que le toca responder. Todos estos días pues se ha generado una polémica. Ayer nosotros tuvimos aquí a Jaime Restrepo, Julio Sánchez tuvo 2 días o 3 días antes no solo la primera versión de Jaime Restrepo, sino también la de José Obdulio. Y están chocando las dos versiones, porque Jaime Restrepo dice que José Obdulio le dio instrucciones para ir a la cárcel a visitar a Areiza, y José Obdulio dice que él nunca le dio instrucciones a él. ¿Usted qué piensa de ese choque de versiones? Pues yo creo la versión del doctor Restrepo por lo siguiente, por lo que declaró en mi proceso, yo lo tengo aquí muy claro, de que él lo habían O sea, ¿usted llamado. no le cree a José Obdulio? No, es decir, yo no sé cuál es la controversia exacta. No, pero se la lo que- digo claramente. lo- José Obdulio dice, yo no mandé al señor Jaime Restrepo, yo no le di instrucciones para que fuera a la cárcel. Pues, y Y si no lo- mientras tanto, Jaime Restrepo dice, a mí José Obdulio me dio las instrucciones para ir a la cárcel a visitar a Areiza, y es más, se pone mucho más... se las tuvo que dar o José Obdulio o el señor Fernando Alameda, que él lo menciona también, Ujú. porque para poder ir a representarlos en esa... Restrepo dice que se las dio José Obdulio. ¿Y usted en algún No, momento... yo no seré yo juez de eso. Además, es raro también no que los soy- hayan no soy- buscado a ellos. no seré ¿No le juez. parece que era más lógico que lo buscaran a usted directamente, que buscaran a sus abogados, que buscaran a su gente? ¿Por qué buscar a José Obdulio? ¿Por qué llamar allá? ¿Por qué terminó dando esa vuelta tan rara? Bueno, eso fue lo que hizo el señor Areiza buscando a las personas. ¿Por qué? Porque Areiza siempre iba a buscar plata y estafar a la gente. Entonces, ¿Usted cree que le quería pedir plata a José Obdulio? o sea, al centro de pensamiento. ¿Sí? Pues, ¿Y usted le ha preguntado eso a José Obdulio? no, yo no he hablado con él. No he hablado ¿Del con tema él, nunca no. habló con José Obdulio No, de este no, tema? del tema no he hablado con José ¿Y Obdulio. estos días no ha hablado con José Obdulio? No, en estos días no he hablado con José. Tengo que preguntarle, ¿está reventado con José Obdulio o qué? ¿Por No, qué no lo no, ha llamado? Es que en yo absoluto. no sé si siempre pienso con mentalidad de periodista, pero No, yo lo no. hubiera... Yo oigo a Restrepo y llamo de una vez a José Obdulio. ¿Cómo así, José Obdulio? ¿Cómo fue? No sé qué. No, me alegra mucho que haya salido senador, que haya sido, se haya hecho reelegir. Sí, pero vea, Vicky, que a mí se me puede quedar por pasar por alto Señor. el tema de las relaciones de el señor Areiza, persona vilmente asesinada, con personalidades de este país. Areiza relacionado con personalidades de este Sí, país. ¿Con claro. quién? ¿Pero qué tipo de Porque relación? Buscaba gente para muchas ¿A cosas. quién más buscaba? Pues yo tengo aquí, por ejemplo, un informe del DAS que aparece en el proceso de Areiza, en uno de Areiza, Sí. en el que él es condenado a extorsión, proceso 34515, donde dice el DAS, Ujú. dicho sujeto, Areiza, se contactó con el señor vicefiscal general de la Nación. En ¿Quién ese- era? ¿Quién era? Estamos Guille- hablando de un documento de qué fecha, doctor. ¿Qué? Escúcheme, 2009 le entendí. 2009. 1 de junio del 2009. Dice, con el señor fiscal era el doctor Guillermo Mendoza Diago. Ujú. Y dice, a quien le manifestó que se había reunido con el senador Gustavo Petro, quien estaría contratando sus servicios para realizar un atentado. Es decir, ¿qué es lo que se deduce de aquí? Iba a también... O sea, que habló con Gustavo Petro en ese entonces. Que habló con Gustavo Petro en ese Areiza. entonces. Areiza. A ver, Y- excúseme, permítame el documento, yo lo Claro. miro. ¿Quién firma este documento? ¿Esto qué es? A ver, Es un- coordinador de inteligencia del DAS Antioquia, Carlos Alberto Galvis, ¿cierto? Está firmado por Rodman Segura Sánchez, dice. Así. Dice, coordinador de inteligencia del DAS. Ahora, comprenderá que como periodista tengo que Claro, manifestarle me parece. todas las dudas. Obviamente con todo lo que hizo el DAS, con su directora que está presa y condenada por las chuzadas del Pero- DAS, pero comprenderá que uno cualquier documento que le llegue a las manos que Pero- sea del DAS, pero usted- pues uno piensa 2 veces si es o no es legítimo, si es o Bueno, no real, pero si si- tenían un si- interés o no. Si a usted no le basta, entonces le voy a leer lo que declaró el doctor Mendoza Diago en mi proceso. Si lo llaman a declarar precisamente por eso, o le preguntan sobre ese documento, Por Areiza. por lo de Petro Por y Areiza, Areiza. porque Areiza había ido a la fiscalía y estafó a la fiscalía. Le quitó un celular y 300.000 pesos. Entonces, vea lo que dice aquí el señor Guillermo Mendoza sobre... Vamos a ver. Porque es que esta declaración aquí es muy grave, doctor Luis Alfredo Ramos. Digamos, esto que dice este papel es muy delicado. Digamos, no podremos dejarlo pasar así nomás. Bueno, pero hicieron las investigaciones y eso nunca, Pero no hay ninguna, nunca sí, trascendió. no hay ninguna
ningún llamado a Gustavo Petro por estos hechos. Es que le voy a leer Por textualmente. favor, ¿qué es lo que dice Gustavo Petro? Dice Bogotá, abril 2017, dicho sujeto Areiza se contactó con el señor vicefiscal general de la Nación, a quien le manifestó que se había reunido con el senador Gustavo Petro, quien estaría contratando sus servicios para realizar un atentado. Le digo sinceramente que no es por defender a Petro ni más faltaba. Yo no tengo ningún interés en Petro, pero esto me parece de un loco. ¿Y sabe lo que dijo el doctor Mendoza, que habló con él? Trató de estafar, Areiza trató de estafar al doctor Gustavo Petro e involucrar al general Naranjo. Entonces eso es otra cosa. Es como si ellos casi que hubieran sido víctimas de Areiza. Claro, Porque ya se esto sí es entiende terrible, diferente. O sea, esto es diferente. Ya se entiende diferente. O sea, intentó estafar Hay que preguntarle a Petro. a Gustavo Petro. Otra víctima de Areiza. Areiza contactó a Gustavo Petro y lo intentó estafar, le estaba pidiendo plata. Y eso lo dice Guillermo Mendoza Diago, vicefiscal general. O sea, él sí reconoce que Areiza se le acercó a Petro para pedirle plata, para extorsionarlo. Así es, así es. Y aquí yo tengo la declaración, es muy clara. Y a la fiscalía le quitó, dice, él fue a decirles que un fiscal le iban a entregar un dinero y que a cambio necesitaba un celular de alta gama y 300.000 pesos para realizar el operativo. Dice, se le dio el celular y 300.000 pesos para documentar el supuesto acto de corrupción del fiscal y luego en la tarde regresó pidiendo otros 500.000 pesos porque habían herido a un compañero en un accidente. Jamás se supo de la gestión del señor Areiza y dijo, comillas, la inferencia que tengo de los hechos es que era un estafador, se apropió de esas cosas ilegalmente, estafó a la fiscalía. Doctor Luis Alfredo Ramos, quiero hacerle otra pregunta. ¿Usted confía plenamente en Jaime Restrepo? ¿Confía plenamente en José Obdulio? Digamos, lo que está en la mesa es que supuestamente este hombre habría entregado esas cartas en blanco, firmadas, y que además unos números de cédula no corresponden y tal. ¿Usted confía plenamente en ellos? Confío plenamente en la declaración de Jaime Restrepo, en lo que dijo tanto en la corte como en lo que dijo ayer aquí. Confío plenamente en lo que él dijo. Doctor Luis Alfredo Ramos, comprenderá que ante las declaraciones suyas delicadas en torno al tema de Iván Cepeda, lo tenemos en la línea. No voy a enfrentarme con él. No, me parece bien, pero escuchémoslo un minuto, porque me parece que no podemos dejar a nuestros oyentes con esta situación que usted ha dicho que él podría... Él sería el mayor beneficiario. Pero usted dijo que podría estar involucrado en el asesinato. ¿Es sospechoso de eso? Claro, es que tenemos la grabación. Sí, es sospechoso. Usted Es sospechoso. lo dijo y me parece que es decente dentro del periodismo. Y puede decir uno que sospecha y que se investigue. Sí, me parece que usted es decente al reconocer que yo tengo la razón cuando estoy diciendo esto. Pues yo no me lo estoy inventando, doctor Cepeda. Sí, ¿cómo está, Vicky? Un saludo muy cordial. Mire, bueno, ayer también lo llamamos. Es que estamos conversando con el doctor Luis Alfredo Ramos. Él ha dicho que no se va a enfrentar a usted, pero a mí sí me parece que teníamos que escuchar pues su versión inmediatamente en este tema, porque él dice que usted podría ser el mayor beneficiario del asesinato de Carlos Enrique Areiza. Y le preguntamos, ¿pero usted cree que Iván Cepeda podría estar involucrado en ese asesinato? Y él dice, puede ser. Quiero que usted nos diga lo que se le ocurre con esta declaración. Bueno, Vicky, lo que hemos visto en estos años es que el doctor Ramos es bueno para los micrófonos y los medios y muy malo para la acción en la justicia, porque él me lleva acusando desde hace años de haber urdido toda esta cosa de los falsos testigos en su contra. Nunca presentó una acción en mi contra ante la justicia. Y ahora, imagínese usted, ni más ni menos la acusación de que yo habría tenido algo que ver o urdido el asesinato del señor Areiza. Bueno, esa es una acusación gravísima. Yo le invito a que cuanto antes presente la denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia y que no sea irresponsable. Es decir, que no difunda especies en los medios y después tenga la olímpica actitud de no hacerse responsable de sus palabras. Ahora, yo entiendo bien de dónde viene todo esto. Es él el que está en este momento en una situación pues muy apretada ante la Corte y una situación supremamente difícil. Acaba de conocerse que ya se aboca una decisión en su caso y parece que en este momento las cosas no pintan muy favorablemente. Entonces, por supuesto, en una situación tan difícil es comprensible esa reacción.
¿Nos quiere decir algo más sobre el tema o ya sigo con el No, doctor yo Luis creo Alfredo que eso es Ramos? suficiente. Yo Bueno. le invitaría a que deje las calumnias y pasemos a los hechos. Si tiene pruebas de lo que está afirmando, que las presente ante las autoridades y no ante los medios. Ahora, Doctor que no he Cepeda. entendido ninguna prueba, es decir, no he escuchado más que una intuición que él tiene, un parecer muy subjetivo. Bueno, sí, eso pues muy bien, pero como argumento ante la justicia no le veo ningún tipo de posibilidades. Doctor Cepeda, gracias por estar con nosotros en la W. A ustedes, Vicky, como siempre. Doctor Luis Alfredo Ramos, sigamos nosotros acá con nuestra entrevista. Sigamos. Usted relaciona todo este caso con el caso Uribe. ¿Cuál es la relación que usted está encontrando en torno a la última decisión que tomó la Corte de compulsar unas copias con respecto al expresidente Álvaro Uribe y su caso, y el caso Areiza? Bueno, no, lo que yo no sé cuáles fueron los instrumentos que se evaluaron para ese fallo que exoneró a Iván Cepeda. Iván Cepeda de las denuncias del presidente Uribe, relacionadas inclusive con este documento, el documento que aportó el doctor Jaime Restrepo, Ujú. porque hasta donde se conoce, ya ha salido la opinión pública, hasta el momento no había ningún peritazgo, ningún experticio grafológico sobre el documento. De suerte que yo no sé dónde sacaron. Parece que solo valió el testimonio de Areiza, de un delincuente de semejante tamaño. Eso fue no hubo ninguna prueba técnica, no hubo ningún Es decir, esas cartas que recogió el señor Restrepo allá a Areiza en la cárcel, nunca se le hizo un examen de grafología para determinar absolutamente la certeza de que fuera él. Hasta el día de hoy no ha habido, hasta el día de hoy no se ha presentado. ¿Usted no pidieron eso, por ejemplo, en su proceso? Es que como el Areiza reconoció, Areiza reconoció su delito. Si reconoció el delito, si reconoció ante la corte y ante el juzgado, pues ¿qué iba a pedir uno en ese momento? Absolutamente nada. Él reconoció el delito, confesó plenamente cómo había mentido, cómo lo había hecho, el daño que había causado. Entonces, pues obviamente que ya no se pidió en su momento ese cotejo grafológico. Doctor, en su momento. ¿Qué puede haber, para su parecer, usted dice yo soy inocente, qué puede haber detrás de todo esto, a su parecer? Bueno, aquí ha habido mucho interés en que los dirigentes de el uribismo, digamos hoy Centro Democrático, pues obviamente salgan de la lucha partidista. Y por eso esas visitas a las cárceles de personas como Cepeda, para ir a pedirle a la gente, como se lo hizo, como fue a la cárcel de Itagüí a pedirle a otras personas a que declararan, a Castañeda, alias Castañeda, y a otro que se llama Ramiro de Jesús Henao, a que declararan contra mí y contra el presidente Uribe. Y están las declaraciones del proceso. Y hay otras más. De modo que no es una, ni son dos, ni tres, son más. Cepeda visitando las cárceles, consiguiendo falsos testigos y falsas declaraciones para comprometer. ¿Por qué? Porque hay esa envidia, ese odio contra lo que ha sido Uribe, el uribismo, etc. Y las personas que en alguna forma, aunque yo he acompañado al presidente Uribe, siendo una persona muy independiente en mi departamento, como lo reconoce la gente, con mi propio equipo político, pero obviamente he acompañado las decisiones del Centro Democrático en los últimos años. ¿Qué opina de las últimas decisiones de las autoridades de proteger a los testigos que tengan algo que ver en algún proceso con respecto al expresidente Álvaro Uribe? Yo creo que la protección a cualquier proceso, en cualquier proceso, a cualquier persona, pues le toca, responde al Estado. De modo que no hay nada en eso que criticar. ¿Y usted cómo está? Pues yo dando mi batalla, la de una persona inocente, la de una persona que ha trabajado por este país, la de una persona que ha tenido éxito en la vida pública y en la privada, y la de una persona que ha sido víctima de un complot
de falsos testigos. Y que la justicia dirá en su momento quiénes son los determinadores de todo esto, quiénes eran los que visitaban las cárceles y buscaban los testigos. ¿Se ha sentido solo? ¿Usted cree que lo ha acompañado? Pues obviamente su familia, pero el resto de personas en esta batalla jurídica. La solidaridad que ha recibido el país es extraordinaria. La solidaridad inclusive de los medios, la solidaridad del Centro Democrático, pero no solo del centro, de otros partidos, de gente de otros partidos, de senadores de distintas colectividades, de concejales. En la calle la gente me para a darme la solidaridad. No, he sentido una solidaridad, por eso he tenido una fuerza interior inmensa. ¿Confía en la Corte? Confío en que que si la Corte decide en derecho y en las pruebas, obviamente debe haber un fallo favorable. Eso siempre ha estado. Si se cumplen las versiones periodísticas de que hay un proyecto que es en contra de Luis Alfredo Ramos, ¿usted está listo para volver a la cárcel? Pues no, en este momento lo único que espero es la absolución, el fallo favorable, Vicky. No estoy mirando hacia otra parte, porque está muy claro en mi proceso. Aquí estos son los alegatos que presenté, estos son los alegatos. Y en esos alegatos está desvirtuada cualquier prueba en mi contra, como lo dijo la propia Procuraduría, que no existe prueba alguna en mi contra. Entonces no sé cómo van a condenar a una persona o cómo se especule, porque hasta el momento es mera especulación, pero no hay nada concreto. Yo lo que espero es la recta aplicación de la justicia en mi caso. Pues doctor Luis Alfredo Ramos, nosotros le agradecemos por haber venido aquí a la cabina de la W. Usted comprenderá, no tenemos ningún interés en el caso, ni en el suyo, ni en favorecer tampoco a Iván Cepeda, ni en favorecer a Areiza, que ni lo conocimos, ni estamos en contra de Uribe, ni del otro, ni a favor. Entienda, por favor, que nuestra labor es de periodistas, y creo que se lo advertí antes de la entrevista. Le dije, va a ser dura la entrevista porque le vamos a preguntar todo lo que nos toque preguntarle. Pero es lo que nos y eso es lo mejor. Yo le agradezco que usted haya tenido su buena forma para o sea, la actitud de respondernos todo lo que le preguntamos. Es lo que le corresponde a ustedes para llevarlo a la opinión pública, a los ciudadanos. Y la obligación mía decir la verdad y contarles y darles, ¿cierto?, mi opinión. Sí, no, está muy bien y es muy respetable, entre otras cosas, porque nosotros no estamos aquí para echarles flores a los invitados, sino para tratar de alguna forma de aclarar todas las dudas que se presentan en los diferentes casos. Y por la defensa de mi buen nombre, porque yo en 40 años de vida pública no he tenido siquiera una amonestación, Vicky. Es decir, no he ¿Por tenido... quién va a votar? Pues por Iván Duque, Vicky. Por Iván Duque. Por Iván Duque. Eso ya lo tiene fijo. Lo tengo fijo y es la mejor opción para un país, de una persona joven, de una persona con propuestas muy claras, de una persona muy bien formada y sobre todo en un país que tiene hoy enormes problemas económicos. Él tiene una gran formación en lo económico y está haciendo también unas propuestas en lo social muy importantes, en la parte de educación, en lo de vivienda, en lo de salud. En fin, de modo que con Iván Duque, y le pido a todos mis amigos que lo apoyen, que le den todo el respaldo, es la mejor opción para este país, para sacarlo de esta crisis. Gracias por acompañarnos hoy, Luis Alfredo Ramos. Esta es la W.